Bien, siguiendo con el tema de la estructura de las células, entonces estamos hablando del citoesqueleto. Recordarles que un elemento del citoesqueleto, que son los microtúbulos, son capaces de formar en las células eucariontes pequeñas proyecciones o largas proyecciones para moverse, para que una célula se mueva o pueda batir. Las proyecciones cortitas, pequeñas, como pelos pequeñitos, se llaman cilios, ¿verdad? Y las largas se llaman flagelos. Normalmente los flagelos se usan para nadar, los cilios para batir en el medio ambiente o por ejemplo, en el caso de un humano, encontramos cilios, por ejemplo, revistiendo las mucosas intestinales para que haya mayor superficie de absorción de nutrientes y también, por ejemplo, en las vías respiratorias para impedir el paso de polvo o de bacterias. En el caso del humano, la única célula que tiene flagelo, la única célula flagelada de nosotros es el espermatozoide. Entonces recuerden que está formado por microtúbulos. Esos microtúbulos, por ejemplo, dentro de un cilio de un flagelo, forman una estructura especial que se llama axonema. Entonces, si yo partiera, por ejemplo, un cilio de un flagelo, por ejemplo, que parto un flagelo, yo le veo esta estructura así, que estaría formado por grupos externos, pares externos. Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 duplas externas, 9 pares externos de microtúbulos y un par interno de microtúbulos conectados por proteínas. Esa estructura del cilio del flagelo se llama axonema. El axonema 9 más 2 es uno de los que encontramos en los animales y se llama 9 más 2 porque tiene 9 duplas externas de microtúbulos y 2 internos. De ahí viene el nombre axonema 9 más 2. La proteína dineína en este caso forma brazos que permiten el deslizamiento de una pareja de microtúbulos con respecto a otra, y entonces eso le permite al flagelo o al cilio pues moverse, batir, ¿verdad? Entonces este es en el caso específico del axonema de un espermatozoide, ¿verdad? Entonces, en el caso de los cilios dijimos sirve para batir y tiene otras funciones como por ejemplo, proteger al organismo de la infección por bacterias o por partículas de polvo, qué sé yo. Estos microtúbulos además tienen funciones importantísimas porque permiten el movimiento, el transporte de organelos adentro de la célula. O sea, no es que las mitocondrias andan por ahí libres y las vacuolas andan por ahí libres. En una célula todo está sumamente organizado, todo, inclusive hasta el movimiento. Entonces, normalmente una vesícula, podemos llamarla una mitocondria, una vacuola, ¿verdad? Un lisosoma. Bueno, por ejemplo, imaginemos que esto es una mitocondria. No es que se mueve libremente, sino que ya va a estar asociada con proteínas motoras, que se llaman así porque permiten moverse. Ellas literalmente tienen dos patitas. Vamos a verlo en un video por ahí aparte que les voy a subir. Y estas proteínas motoras con patitas literalmente utilizan ATP para ir caminando sobre los microtúbulos del citoesqueleto. Es decir, los microtúbulos son como una autopista, un camino por donde van actuando, van caminando estas proteínas motoras y literalmente van arrastrando el cargo. ¿Quién es el cargo? La vacuola, la mitocondria, etcétera, y entonces permiten moverse hacia adentro y hacia afuera. Aunque hay varias, hay dos grupos principales de proteínas motoras, las quinesinas y las dineínas. Las quinesinas caminan hacia el extremo plus o extremo más de los microtúbulos, es decir, van del centro de la célula hacia el exterior de la célula. Y las dineínas van hacia el extremo minus de los microtúbulos, es decir, van caminando hacia el interior de la célula, ¿verdad? Entonces tienen direccionalidad. Estas proteínas actúan junto con otras, como por ejemplo la proteína tau, que se asocia al citoesqueleto. Entonces lo que quiero que vean con esto es que hasta el movimiento de las cosas adentro de una célula está organizado y controlado. La célula es un universo propiamente dicho, ¿verdad? ¿Dónde sintetiza la célula sus proteínas? Bueno, sobre los ribosomas. Los ribosomas sintetizan proteínas y pueden estar unidos al retículo endoplásmico rugoso o a la membrana externa nuclear, o pueden estar libres en el citoplasma, ¿verdad? Entonces tenemos de todo estas formas. Cuando tenemos varios ribosomas juntos, como aquí, a esto lo llamamos polisoma o polirribosoma. En algunos libros dice polisoma y en otros polirribosoma, pero es lo mismo. Vean, esta foto es muy bonita. Esta foto aquí está representada esquemáticamente. Entonces, el mensaje genético de la proteína, ¿dónde está? En el gen. El gen es la información, el código genético. Esta rayita de aquí al centro es la molécula de DNA. A partir del DNA, las células producen el mensaje
bajo la forma de una molécula que se llama RNA o ácido ribonucleico, que es el principal componente de estas vacunas de ahora contra el coronavirus, como por ejemplo la de Pfizer. El RNA entonces es el que lleva el mensaje del DNA. Hay varios tipos de RNA, este es el RNA mensajero, lleva el mensaje. ¿Y quién lee el mensaje para hacer la proteína? Los ribosomas. Entonces, aquí vemos la unión de los tres, DNA, esta línea en roja serían las moléculas de RNA, y cada una de estas bolitas serían los ribosomas que están formando las proteínas que vemos aquí como estas cadenas que van saliendo. Si ustedes ven esta foto, todo está ocurriendo al mismo lugar. La producción de RNA a partir de DNA se llama transcripción y la producción de proteína a partir de RNA mensajero se llama traducción. La traducción ocurre en los ribosomas. Aquí está ocurriendo transcripción y traducción todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Eso puede ocurrir cuando no hay envoltura nuclear. ¿Y en qué tipos de células no había envoltura nuclear? En las bacterias y en las arqueas. Entonces, en los procariontes, la transcripción y la traducción ocurren en el mismo sitio. No están compartimentalizadas. En nosotros los eucariontes, la transcripción ocurre en el nucleoplasma y la traducción en el citoplasma. Por lo tanto, en los eucariontes, la traducción y la transcripción están compartimentalizadas. El retículo endoplásmico, dijimos, puede ser de dos tipos. El rugoso tiene ribosomas y es continuo con la envoltura nuclear. El liso no tiene ribosomas y más bien se especializa en el metabolismo de lípidos y en algunas células como las hepáticas en la detoxificación de moléculas. Entonces vean que el retículo liso es continuo con el retículo endoplásmico, que es continuo con la envoltura nuclear. Mientras que el retículo endoplásmico tiene forma principalmente como de cisternas aplanadas, el retículo liso es más tubular. Y entonces en las células en que están especializadas en el metabolismo de lípidos, van a estar ricas en retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Pero en una célula siempre encontramos los dos tipos, ¿verdad? Y las células que están más especializadas en la producción de proteínas van a ser más ricas en retículo endoplásmico rugoso, recordando que hay muchos ribosomas que no están asociados al retículo rugoso y pueden estar libres en el citoplasma. El aparato complejo de Golgi fue descubierto por Camillo Golgi, ¿verdad?, en Italia, y él es el que cumple aquella función de modificar las proteínas que ya han sufrido una primera modificación en el retículo endoplásmico muchas veces, pero las modificaciones terminales y principales ocurren en el complejo de Golgi, y entonces el complejo de Golgi les quita pedazos, les agrega azúcares, les agrega lípidos dependiendo de la proteína, y eso las etiqueta, las enmarca y dicen esta proteína va para este lugar, esta proteína va para este otro. Entonces la función del complejo de Golgi es modificar y etiquetar proteínas para su distribución a diferentes sitios de la célula. El complejo de Golgi va a tener tres partes principales. La región cis es la que está más cerca del núcleo de la célula, la región media, ¿verdad?, que es donde ocurren muchos de los cambios y de las modificaciones de las proteínas, y la región trans, que ve hacia el exterior, ve hacia la membrana celular. Entonces las vacuolas o vesículas con proteínas que vienen del retículo endoplásmico rugoso entran por la cara cis, vacían su contenido en la cara cis del aparato de Golgi. Las proteínas van pasando a través de la parte media, donde hay diferentes enzimas que las van modificando según el tipo de proteína, hasta que ya llegan modificadas a la cara trans. Y de la cara trans salen las vacuolas ya con proteínas modificadas y van hacia diferentes partes de la célula, ¿verdad? Este complejo de funciones se llama el sistema endomembrana. Entonces, ¿qué es el sistema endomembrana? Un conjunto de estructuras de la célula internas y que tienen membrana y que permiten el tráfico de moléculas de proteínas hacia adentro y hacia afuera de la célula. En el sistema endomembrana tenemos la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico, el complejo de Golgi, los lisosomas y los endosomas, que son asociados a los lisosomas, que estos son los lisosomas son los que se dedican a la digestión intracelular, las vacuolas o vesículas. Todos estos forman parte del sistema endomembrana. Entonces aquí lo vemos: membrana, envoltura nuclear, retículo endoplásmico, vacuolas y vesículas de diferentes tipos, complejo de Golgi, lisosomas, endosomas y lisosomas, junto con
terminan las proteínas que van hacia afuera teniendo que pasar a través de la membrana celular. Entonces, este es el sistema endomembrana. ¿Quién no está dentro del sistema endomembrana? Los peroxisomas. No se consideran dentro del sistema endomembrana. ¿Y por qué? Porque los peroxisomas no se originan del retículo endoplásmico. En cambio, todas las otras estructuras tienen un origen común, un origen relacionado. Y entonces vemos que a través del sistema endomembrana, una proteína que comienza estando como código adentro del DNA va a ser transcrita a una molécula de RNA mensajero. Esa molécula de RNA mensajero tiene que atravesar la envoltura nuclear, va a llegar a los ribosomas, se produce la proteína, eso se llama traducción. La proteína si va a pasar a través del sistema endomembrana, porque no todas las proteínas pasan a través del sistema endomembrana, eso se ve en los cursos de biología celular. Esa proteína, si pasa a través del sistema endomembrana, va a pasar al lumen. El lumen es el hueco del retículo endoplásmico rugoso. Después va a formar vesículas, ¿verdad? Y estas vesículas de transición, ¿verdad? Que se forman en los territorios de transición, que así se llaman, van a llegar a la cara cis del complejo de Golgi. Atraviesan Golgi, cara media, llegan a la cara trans, ¿verdad? Y entonces, así que son modificadas, salen como vacuolas de la cara trans, RTGs, ¿verdad? Van a salir de ahí y ahí ya la célula define para dónde van según las señales que ellas tengan. Si van para el exterior, van a tener que llegar a fusionarse con la membrana externa para salir por exocitosis, o si por ejemplo traen enzimas que van a formar un lisosoma, ¿verdad? Van a salir por la cara trans de Golgi, forman una vesícula, un lisosoma, digamos, inmaduro. Y si la célula está absorbiendo alimentos por endocitosis, vean que exocitosis es hacia afuera, endocitosis es hacia adentro. Se van a producir endosomas, ¿verdad? Que vienen desde afuera, de la membrana. Y esos endosomas, primero son endosomas primarios o tempranos, luego endosomas tardíos, se fusionan con estas vesículas que vienen de la cara trans de Golgi y forman un lisosoma, ¿verdad? Y el lisosoma se encarga de la digestión celular. También vean que hay un reciclaje, tanto como hay vesículas de transición que van del retículo endoplásmico a Golgi, hay vesículas que van de Golgi al retículo endoplásmico. ¿Y esto cómo se da? Gracias a proteínas de la cobertura de estas membranas que le dicen a dónde va una vacuola o a dónde debe llegar. Entonces vean que, repito, en la célula es un cosmos en donde todo está regulado, hasta el transporte de moléculas. Entre las funciones de las vacuolas, además de transportar proteínas, alimentos y sustancias de desecho, está el acumular minerales, acumular desechos, acumular algunos materiales de reserva de la célula. Algunas tienen la capacidad de contraerse, por ejemplo aquí en este paramecio que vemos vesículas contráctiles, y estas vesículas contráctiles pueden expulsar líquidos y regular la cantidad de líquidos que está dentro de la célula, es decir, regulación osmótica, son vacuolas contráctiles. Y llegamos a la gran vacuola central de las células vegetales, que son especializadas y no son simplemente bolsas ahí para guardar cosas, sino que tienen una membrana especializada que se llama tonoplasto. Entonces, la membrana de la vacuola central, de la gran vacuola central de las células de las plantas, se llama tonoplasto. Esta membrana se llama tonoplasto y va a tener ahí un montón de transportadores que pueden ser sin puerto o antipuerto, como transportadores de sodio protones, de sodio calcio, de calcio protones, por ejemplo, transportadores de tipo ABC, un montón de tipos de transportadores que hacen que esta vacuola sea capaz de regular la tonicidad de la célula, es decir, la regulación osmótica, pero también almacena sustancias, desde sustancias de desecho a otras sustancias de reserva que guarda la célula como cristales. Por ejemplo, los alcaloides, por dar un ejemplo, ¿no? La nicotina y todos estos son alcaloides y pseudoalcaloides que guarda la célula vegetal en su gran vacuola central gracias a que ese tonoplasto está especializado. O sea, no es simplemente una bolsa ahí para guardar agua, sino que tiene funciones en la regulación osmótica y funciones en acumular sustancias metabólicas que puede ser que la célula vaya a utilizar a posteriori o que ya no utilice más. Continuamos en la siguiente sección de la videoclase.